Venga, pues vamos a empezar ya con el tema 6. Es un tema muy importante porque básicamente lo que vamos a analizar es todo el tema del procedimiento administrativo. Entonces, es importante porque esto es la base de todo. Es decir, en función de todo esto es que luego vamos a entender el resto de procedimientos que son especialidades sobre este, que bueno, pues sobre el estudio de la materia nos vamos a encontrar. Y esto tiene su importancia. Por eso vamos a ver en primer lugar el régimen jurídico, los principios generales y luego nos iremos metiendo paso a paso en lo que se configura el procedimiento. Acordaros que cuando hablamos, y por eso ya sé que no le dais mucha importancia, bueno, tampoco es que le tengáis que dar, pero cuando hablamos en el tema 2, decimos el tema 2 es muy importante porque es un tema de principios, es un tema en el cual, bueno, pues nos fundamentamos en qué es el derecho administrativo, qué es la administración, y decíamos que la administración actúa a través de prerrogativas, ¿no? Que no voy a deciros más el rollo, pero también actúa a través de cargas. Esas cargas son las cargas que nos encontramos con no puede contratar como quien quiera, no tiene tal, y el tema de la arbitrariedad. Es decir, el procedimiento administrativo pues, era importante porque es el que nos aparta de la arbitrariedad para ver cómo diantres se cogió y cómo demonios la administración pues pasó de una emisión o de un acto administrativo, digamos, normal, pasó a un procedimiento. Es decir, cómo se ha formado la voluntad del órgano que ha dictado ese acto administrativo. Y esto, pues, es muy importante. ¿Por qué? Pues porque configura muchas cosas en el ámbito de la administración. Si entendemos esto, vamos a entenderlo casi todo. ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, ¿cuál es el régimen jurídico? Pues como siempre, cuando hablamos del régimen jurídico, primero tenemos que determinar qué es el procedimiento. Entonces, el procedimiento, ¿qué decimos que es? Pues decimos que es el íter o el camino jurídicamente regulado a través del cual se manifiestan los actos administrativos o una norma jurídica. Puede ser procedimiento el de una ordenanza o puede ser procedimiento el de un reglamento. ¿Vale? Entonces, como decía aquí, es el modo en el que se producen los actos administrativos, que es en lo que nos encontramos. ¿Vale? En sí, pues, vamos a encontrar con que, al final, ¿qué se trata? Se trata de demostrar, bueno, pues que hemos cogido y que el órgano administrativo, ejerciendo ese imperium, por eso es importante todo esto, ha dictado o ha emitido un acto administrativo y que se sabe cómo se ha formado su voluntad. Por eso, el artículo 34.1 de la LEPAC, ya vamos sabiendo aquí todo esto, dice, los actos administrativos que dictan administraciones públicas, bien de eficiencia de parte, se producirán primero por órgano competente y ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. ¿Vale? Por lo tanto, hay o podemos hablar de un derecho adjetivo, que sería el que regula las formalidades y procedimientos a través del que surge, y el derecho sustantivo, que significa o que estaríamos hablando de las cuestiones de fondo que surgen en ese procedimiento administrativo. Fijaros, os dejo una sentencia de 2010 del Supremo en las notas de la ficha. Dice que hay que ser conscientes que el procedimiento, tanto para elaborar actos administrativos como para una disposición de carácter, es importante en cuanto que, como ha subrayado la jurisprudencia, es garantía tanto para los administrados como para la administración, pero sin dejar de ser un mero instrumento, no un fin mismo, lo que significa o lo que justifica el que los vicios del procedimiento no sean tomados en consideración cuando no se produce indefensión a los afectados. ¿Vale? Por eso decimos en el artículo 48.2 de la LEPAC, que vimos el otro día en el tema 5, dice, no obstante, el defecto de forma solo determina la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales para alcanzar su fin o dé lugar a indefensión. Por lo tanto, es un procedimiento, es una garantía, tanto para la Administración como para los interesados, como para los ciudadanos o como para las personas, en la terminología que vimos ya cuando hablamos del tema 3. Régimen jurídico, como siempre, importantísimo, el artículo 149.118 de la Constitución, donde se establece todo eso.
además de todas otras cosas que nos marcan y que son importantes, señala que le corresponde al Estado fijar las bases para, entre otras, el procedimiento administrativo común sin perjuicio de las especialidades de la organización propia derivadas de las comunidades autónomas. Además, dice el artículo 105, letra E de la Constitución, que la ley regulará el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos. Y, por tanto, ¿qué tenemos que extraer de aquí? Pues que la ley que regulará el procedimiento es una ley ordinaria. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que no es orgánica. ¿Por qué? Pues porque acordaros que artículo 81 de la Constitución, las leyes son orgánicas, las que afecten derechos fundamentales, libertades públicas, etcétera, electoral general, y las demás que establezca la Constitución. Bueno, pues en este caso, al no referirse expresamente a que es una ley orgánica, pues será una ley ordinaria, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos las bases constitucionales sobre las que abarca el tema del procedimiento administrativo. En cuanto a ese régimen jurídico, tenemos que acudir a esa ley a la que se refiere hoy en día es la LEPAC. Hay más, pero el básico, el común, es el de la LEPAC. Y señala en el artículo 1 que la ley, la LEPAC, tiene por objeto regular requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos. Vimos el plazo de la validez y la eficacia con la notificación en el tema 4 y el procedimiento administrativo común a todas las administraciones públicas, aludiendo a una parte del proyecto sancionador y de responsabilidad patrimonial. Una cosa, yo qué sé, pues si queréis es criticable o no el marco de la regulación de la LEPAC, es que antes con la ley 3092 pues lo teníamos un poco todo, ¿no? Pero lo que hacemos con la ley 39 y la ley 40 en sancionador y en responsabilidad patrimonial es que los principios del procedimiento sancionador como del principio de la responsabilidad patrimonial se regulan en la ley 40, mientras que el procedimiento sancionador y el procedimiento de responsabilidad patrimonial se regulan en la ley 39. Podría deciros un poco con que la ley 40 sería la que regula las relaciones adintra de la Administración junto con otras cosas más, por ejemplo, sancionador y responsabilidad patrimonial, mientras que la ley 39 regularía las regulaciones ad extra, es decir, el procedimiento administrativo, que es con el cual se relaciona con los particulares. Solo por ley podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta norma y reglamentariamente podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a órganos competentes, plazos del procedimiento, formas de iniciación, terminación y publicación de informes a recabar. ¿Esto por qué sí? Porque es importante resaltar esto, porque este artículo 1.2 tiene bastante juego a nivel de test. Entonces, bueno, pues tengamos, cuando estudiéis, acordaros evidentemente qué es lo que se regula solo por ley y lo que se regula, en este caso, reglamentariamente. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Vale, fenomenal. A ver que os vea. Vale. Bueno, pues vamos a ver ahora unos principios, los principios reguladores, digamos, del procedimiento administrativo. ¿Vale? Entonces, estos principios generales, son los que vamos a ver a lo largo de la ley. Quiere decir que vamos primero a desarrollarlos de forma muy genérica y luego los iremos concretando en las distintas fases que tiene el procedimiento. El primer procedimiento, que es el principio de contradicción. ¿La contradicción qué significa? Como ya hemos visto en temas anteriores, es decir, nos encontramos con que el procedimiento a través del cual la administración se relaciona con en este caso hablaremos un interesado. ¿Vale? La ley 40 hace más referencia a personas, la ley 30 hace referencia a ciudadanos, ¿vale? La ley del 58 hablaba de los administrados. Bueno, pero en principio lo que quiero decir es que esta relación jurídico-administrativa hay intereses contrapuestos. No tiene que ver. ¿Por qué? Fijaros, este es un procedimiento, estaréis los veréis, de concurrencia competitiva, que es una oposición. Y claro, cuando estamos en un procedimiento de concurrencia competitiva, pues hay intereses contrapuestos, porque pues tú quieres aprobar y si hay una plaza, pues tú quieres aprobar y otro pues también. Entonces, no son intereses comunes. Es lo que quiero que entendáis. En este caso, el principio de contradicción se marca en que deben tutelarse pues todos los intereses en juego que hagan referencia en el interés
o el interés público que se dilucide en ese procedimiento. El artículo 4 de la LEPAC. Los que sin haber iniciado el procedimiento tengan derechos que les resulten o que puedan afectarse por la decisión en el mismo, pues podrán comparecer. Podrán ser interesados. También serán interesados aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos puedan estar afectados por la resolución y se persone el procedimiento en tanto cuanto no haya recaído resolución definitiva. Es decir, el procedimiento condiciona para que todos aquellos intereses que puedan estar en juego en ese proceso comparezcan y aparezcan en el mismo. Lo vemos también en el artículo 8. Si durante la instrucción del procedimiento que no haya tenido publicidad se advierte que hay personas que sean titulares de derechos que puedan verse afectados por la resolución, se les comunicará para que se personen en el expediente. O el 53 respecto de los derechos a los interesados en el procedimiento. ¿Para qué? Para que sus intereses queden tutelados. O el 75. Cuando hablamos en la instrucción, dice, en cualquier caso, el instructor adoptará las medidas necesarias para el respeto de los principios de contradicción e igualdad de los interesados en el procedimiento. ¿Vale? Por tanto, visto este, el primer principio que vemos es el principio de contradicción que opera en el procedimiento administrativo. Segundo principio, el de economía procesal y de simplificación. En este caso, hablamos, o está subordinado al 103.1, al principio de eficacia, que manda en su funcionamiento la Constitución a la Administración. Y en este caso se recoge pues, en diversos artículos. Por ejemplo, cuando hablamos, en el artículo 57, dice, el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento podrá, en este caso, de oficio de instancia aparte, acumularlo a otros que tengan una identidad sustancial o íntima conexión. Siempre que sea pues el mismo órgano que va a tramitar sobre el procedimiento. Es decir, no tramitar 20 procedimientos, los acumulamos en uno solo y los respondemos. Eso pues por un principio de economía procesal o de simplificación. O el propio artículo 71, cuando hablamos de la ordenación. El procedimiento sometido al principio de celeridad se impulsará de oficio en todos sus trámites a través de medios electrónicos, respetando principios de transparencia y de publicidad. El 72.1, de acuerdo con el principio de simplificación administrativa, se acordarán en un solo acto todos los trámites que por su naturaleza requieran o puedan emitir un impulso simultáneo, ¿vale? Y no sean de obligada o sucesivo. Si tú estás en la fase de prueba, puedes pedir abrir pues, varias pruebas sin que, salvo que por su naturaleza, pues requieran que sean o que se realicen de forma sucesiva. Y luego, pues a ver, es decir, lo que vimos el otro día, artículos 48 a 52. Es decir, los actos anulables, ¿vale? O incluso los nulos tendemos a la conservación del acto. Acordaros de la conversión, de la conservación del acto, acordaros de la convalidación, acordaros de la rectificación, acordaros de la revocación. ¿Os acordáis? Temas que vimos en el ámbito, en la clase anterior. Bueno, pues ¿a qué tiende todo eso? A mantener el acto o a mantener aquellas partes del acto o a convertir el acto en el que, tal, ¿para qué? Pues evidentemente para no iniciar o para no tener un procedimiento pues que sea pues volver a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues por este principio de simplificación lo tenemos plasmado aquí. Luego hay otro que es muy importante y que este principio es de indubio pro acción, es decir, ante la duda se interpreta siempre de acuerdo con la acción. ¿Qué significa esto? Derivado antes del uso de oficio en los trámites, lo vemos que se plasma en todo el procedimiento. Y esto es importante porque al final nosotros, sea como administrativos, sea como auxiliares, vamos a participar en la tramitación de los procedimientos. Y como siempre os digo, pues sí, a ver, aprendemos, aprobaron la oposición, pero también, bueno, pues los principios sobre los que luego, yo qué sé, pues tenemos que trabajar. Y en este caso tenemos que trabajar de forma proactiva para llegar a que el procedimiento acabe en lo que tiene que acabar, es una resolución sobre el fondo del asunto. Por tanto, ligado a ese principio, lo que haremos es que la interpretación que se va a hacer de las normas del procedimiento será de la forma más favorable para llegar a ese fondo. ¿Vale? Es decir, ¿qué es lo que se busca? Por eso el procedimiento se impulsa de oficio. En ese caso, lo que decimos es que el procedimiento lleva, por eso decíamos, también está ligado pues, con la sencillez. Ahí os dejo varias sentencias, ¿no? En las notas de la ficha.
además son de este año, desde 2023. Es decir, estas, aunque están ligadas a la jurisdicción contenciosa administrativa, es decir, hombre, lo que no puede ser es que los meros formalismos o entendimientos no razonables de las normas procesales impidan que se enjuicie el fondo del asunto, ¿vale? Cuando hablamos de reconocer la legitimación. O cuando hablamos, por ejemplo, de la subsanación ligado, en este caso, estamos hablando de la ley de la jurisdicción, pero ligado al artículo 73.3 que luego veremos y que para mí que es muy importante porque afecta tanto a la subsanación de las solicitudes y tal, dice, oiga, dice, si bien no, aquí hablamos de una demanda, dice, si bien no subsanó mediante presentación de la demanda en la forma exigida en la ley de la jurisdicción, en el plazo concedido, sí lo hizo en el día en que le fue notificado el auto del juzgado, acordando el archivo de actuaciones y admitiendo el trámite de demanda. Esto es algo que se ha llevado a la ley de procedimiento y que tenemos en el 73.3. ¿Qué significa esto? Significa esto que si nosotros tenemos que cumplir un trámite y tenemos 10 días para hacerlo, ya lo veremos luego, pero significa que nos van a notificar, yo creo que lo tengo aquí impuesto, nos van a notificar, pues no, lo tenemos luego allí, nos van a notificar, ¿vale? El día, pues hasta el mismo día en que te notifiquen el desistimiento, tú puedes presentar los papeles, ¿vale? Fijaros aquí, dice el artículo 95 de la LEPAC, en los procedimientos iniciados por el interesado, cuando se produzca la paralización por causa del mismo, la administración advertirá de que 3 meses producirá la caducidad del expediente. Cuando todo esto que estamos viendo aquí son retazos para que veáis unos principios que luego vamos a desarrollar. Luego no quiero que os agobiéis, es decir, que esto vamos a desarrollar luego en la caducidad, vamos a ver y tal. Pero básicamente lo que voy a decir aquí es, oiga, mire, es decir, usted y el procedimiento, de hecho creo que me preguntaba ese otro día, se inicia el procedimiento por instancia del interesado y resulta que hay una documentación que tiene que presentar y no la presenta. Le tienes que notificar de que caducará el expediente si no la presenta, porque aquí no opera el silencio, opera la caducidad. ¿Por qué? Hombre, porque yo no lo resuelvo porque no me haya ido de plazo, lo resuelvo porque lo tengo bloqueado por el interesado. Pero cuidado, tiene que ser tal bloqueo que me impida resolver. Fijaros el 115.2. El error o ausencia en la calificación del recurso no impedirá su correcta tramitación siempre que se educa su verdadero carácter. Es decir, una interpretación a favor de la acción es que si el recurso es de alzada y tú pones reposición, si está correctamente, pues interpreta que es de alzada, ¿vale? O ya que es de reposición y a correr. No te lo van a destruir por esto. O luego llegamos en la subsanación, el artículo 68. Si no reúne los requisitos que dan, pues le da un plazo de 10 días para que subsane. Y además, en el caso de que no subsane, en esos 10 días no es cualquier cuestión, requiere un acto administrativo. Veremos esto en el tema 7 de la terminación, porque es importante. Es decir, el desistimiento no opera ipso facto. El desistimiento requiere previa resolución que deberá ser dictada. Es decir, que te tienen que tener desistido. Por eso digo siempre que esos 10 días pueden ser 20. Es decir, cuando estemos tramitando el expediente, dice, le he dicho que subsane. Y no ha presentado nada en 10 días. Pues ya está, desistido. No, le tienes que notificar ese desistimiento. ¿Por qué? Porque el ordenamiento te obliga a que tus actuaciones sean a favor de la acción, a favor de que se resuelva el procedimiento con un acto administrativo de tal. Eso es lo importante. Luego está el principio de oficialidad. ¿Vale? ¿Qué significa el principio de oficialidad? Lo vamos a ver también cuando veamos a los interesados y todo esto. Pero el principio que vamos a tratar aquí es el de oficialidad. Es decir, es el principio que marca que, pues es decir, los interventores, los ciudadanos, los interesados pueden acudir, pero el procedimiento se va a iniciar de oficio por parte de la propia administración, que está obligada a desarrollar toda una actividad tendente a finalizar esto. ¿Dónde se ve esto? En el citado artículo 71 que hemos visto en cuanto a ese oficio. Es decir, aunque el procedimiento se inicia a instancia del interesado, el procedimiento va a ser de oficio. En segundo lugar, los actos de instrucción, ya luego veremos la diferencia entre la ordenación y la instrucción como fases del procedimiento. Son aquellos que son necesarios para comprobar o tener conocimiento de los hechos o circunstancias en virtud de los cuales deba pronunciarse la administración. Pues serán de oficio, sin perjuicio
de que el interesado pueda proponer otros. Pero en principio serán de oficio, porque lo que quiere o lo que pretende la Administración es conocer esos actos, conocer los hechos para, bueno, pues poder tener esa resolución. Luego vamos con la legitimación. A diferencia de otras áreas, es decir, cuando hablamos de en el procedimiento administrativo, no se actúa solamente a través de capacidad o tal, sino que hay que tener un derecho subjetivo o un interés legítimo, no puede ser cualquiera. Hay excepciones, ahí os las nombro. El artículo 62, la acción pública en materia de urbanismo, costas, artículo 109, ley de costas, medio ambiente, patrimonio, pero en principio, no cualquiera puede promover un procedimiento, sino cualquiera que ostente un derecho o un interés legítimo, individual o colectivo, quien lo tenga o que pueda verse afectado por él, porque eso es el que hablábamos de la contradicción, porque puede que el ejercicio de mi interés colisione con otro derecho que tenga otro. ¿Vale? Y lo que decíamos del principio de rogación, es decir, los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado. Y ese interesado, ya hemos visto el artículo 4 cuál está. Otro procedimiento, pues que es importante, es el principio pues, de la imparcialidad. Bueno, es que es decir, ya lo hemos visto por activa o pasiva. ¿De dónde viene? Pues del 103.1 de la Constitución. Es decir, si decimos que sirve con objetividad a los intereses generales y actúa con sus principios, ¿no?, de eficacia, jerarquía, tal, que este artículo, no digo que os lo tatuéis en el pecho, pero vamos, que casi de acuerdo, porque es la piedra de toque de todo lo que estamos hablando. Esto lo vemos, por ejemplo, en el 63, dentro del ámbito del procedimiento sancionador, la debida separación entre el órgano competente para resolver y el que va a instruir. Órganos separados. O lo vemos también dentro de la ley 40 cuando hablamos de la recusación o la abstención. ¿Os acordáis que vimos esto? Claro, esto que son elementos o son garantías para garantizar la imparcialidad en el procedimiento. ¿De acuerdo? El siguiente, que ya vamos acabando con estos elementos, el principio de transparencia. Ligado a esto, ¿por qué? Bueno, en primer lugar, tiene su origen en la Constitución, del artículo 105, ¿vale? Es decir, el acceso a los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, ¿vale?, que es uno de los derechos que aparece configurado en el artículo 105 de la Constitución. Lo vemos dentro de la LEPAC en el artículo 52, como derecho de los ciudadanos dentro del procedimiento, es decir, identificar a las autoridades y al personal, al servicio bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. ¿Vale? Y luego también, de forma más genérica, pero igualmente importante, a través de la ley de transparencia, ¿no? Porque la ley de transparencia viene a desarrollar ese artículo 105, letra B de la Constitución, y que se refiere que todos tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en esta cuestión. Luego tenemos ya el siguiente principio, que es el de la gratuidad del procedimiento. En principio, el procedimiento administrativo es gratuito. ¿Vale? ¿Cuándo no es gratuito? Cuando ese procedimiento beneficie de modo especial. Es decir, aquí entraríamos en el ámbito de las tasas. Es decir, que son procedimientos donde hay un beneficio que beneficia especialmente al ciudadano y aquí se grava. Pero en principio de esto hablamos de un principio de gratuidad, salvo que, bueno, pues las pruebas propuestas, pues bueno, que hemos visto antes, pueda dar lugar a una liquidación de gastos, ¿no?, que marca el artículo 78. Imagínate que, bueno, pues el interesado tiene o quiere establecer pues una serie de procedimiento probatorio, bueno, lo quiere hacer, pues, bueno, pues si al final lo quiere hacer y el empresario está de acuerdo, se puede hacer así, ¿vale? Por lo tanto, aquí abarcamos la primera fase, o la primera parte del procedimiento, ¿no?, del tema. Es decir, hemos visto qué es el procedimiento, hemos visto cuál es el régimen jurídico y hemos visto un poco toda esta situación que abarca todo esto del procedimiento. Y ahora ya sí, con nuestros principios y todo esto que hemos visto, nos vamos a meter en el tema de lo que es ya las fases del procedimiento, ¿vale? ¿Tenéis todos claro? ¿Tenéis alguna duda? ¿Alguna cuestión? Vale, pues nada.
nos metemos a ello. Bueno, pues fases del procedimiento. En este caso, en cuanto a las fases del procedimiento, hay una cosa que insisto siempre, que es que manejemos primero legislación, BOE consolidado. Yo no me suelo imprimir las normas, prefiero hacerlo en el BOE consolidado, pero lo que sí me imprimo a veces para estudiar son los índices, o al menos tenerlos a mano, porque el índice te da una visión con una mayor perspectiva de la normativa. Y ahí vamos a ver que tenemos bueno, pues la iniciación del procedimiento, ¿vale? Capítulo 2, ordenación del procedimiento, capítulo 3, luego tenemos ya la instrucción, ¿no? Que estaríamos hablando del capítulo 4, ¿vale? Con lo que elabora. Entonces tenemos ahí una iniciación, una ordenación, una instrucción y una resolución, que es lo que vamos a ver en el tema siguiente. Aquí ahora vamos a ver hasta la participación de los interesados, ¿no? La trámite de audiencia e información pública. En este caso, lo que decíamos es que, bueno, pues lo añadíamos antes al principio, de una de las novedades que nos marca la LEPAC es lo que se denomina la incrustación de especialidades que podrían aparecer en leyes sectoriales, tanto estatales como autonómicas, ¿no? La disposición adicional primera. En nosotros, a lo que nosotros nos atañe es, bueno, pues lo vamos a ver porque tenemos un procedimiento genérico, pero dos especialidades que es materia sancionadora y la responsabilidad patrimonial, donde, como ya os decía, los principios los tenemos en la Ley 40 y el procedimiento lo tenemos aquí, ¿vale? Disposiciones generales sobre el procedimiento. Bueno, claro, lo primero es cómo se inicia el procedimiento. Una de estas mentirijillas, ¿no?, que decimos del derecho administrativo, que le llamo yo. Porque hablamos de mentirijillas. Hombre, eso no es así. Lo que nos encontramos es que, a ver, el procedimiento administrativo, pues, bueno, es decir, el 4 va de ello, ¿no? Es decir, de oficio o a solicitud de interesado. Pues mira, no. Es decir, hay procedimientos que solo se inician de oficio, por ejemplo, el sancionador, y hay procedimientos que solo se inician a solicitud del interesado, que puede ser, por ejemplo, el procedimiento de obtención de una licencia urbanística. Es decir, si no lo pides tú, no te la van a dar. O de un determinado beneficio fiscal, una subvención. Pero si no la pides tú, no te la van a dar. ¿De acuerdo? Hay procedimientos que admiten los dos. Por ejemplo, la responsabilidad patrimonial. La responsabilidad patrimonial puede ser de oficio o puede ser a instancia del interesado. De oficio, le digo ligando a lo que vimos en tema 5. Si tú estás haciendo una revisión de oficio de un acto administrativo y eso conlleva un perjuicio a bienes o derechos de terceros, que dice el artículo 106 que inicies ese procedimiento de responsabilidad patrimonial para su tramitación. Lo cual, bueno, que lo tengamos claro, ¿vale? Por tanto, también dije ese principio de rogación. Por tanto, no solamente se inician de oficio o a solicitud del interesado, sino que puede ser de oficio, puede ser solo a solicitud del interesado o puede mezclarse los dos. Siguiente cuestión que nos abarca aquí. La siguiente cuestión es que hay un fenómeno aquí en la ley que es que hemos legalizado cosas. ¿Por qué? Porque nos encontramos con que en el artículo 55, en cuanto habla de las informaciones y actuaciones previas, pasamos de un artículo de ley a ley, pero que luego nos encontramos con que estos dos párrafos vienen del reglamento sancionador, es decir, era un real decreto que pasa a ser una legalización de esa normativa en el proceso sancionador. Fijaros aquí. Lo primero que empezamos con información y actuaciones previas. Esto no se ha iniciado el procedimiento, ¿vale? Sino que, a ver, si tú vas a iniciar un procedimiento, por ejemplo, de oficio, pues, hombre, tienes que tener claras ciertas cuestiones. Es decir, antes de iniciar ese procedimiento, el órgano competente podrá abrir un periodo de información, actuaciones previas, para ver si, bueno, procede o no iniciar el procedimiento. En el ámbito sancionador tiene mayor importancia porque, claro, esas acciones previas, los hechos, identificación de la persona responsable, circunstancias relevantes para que se dé esto, y esas actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tienen las funciones de investigación, averiguación e inspección sobre la materia. Es decir, por ejemplo, llega el inspector de obras, ¿vale?, y mira a ver si hay una obra ilegal.
Digo, pues no me meto ya en la policía, una obra ilegal. Y entonces coge e investiga si esa obra pues, tiene indicios de que sea legal o que no sea legal. Acto seguido, pues se acordará iniciar ese procedimiento tanto de restauración de la legalidad como sancionador por esto. ¿Vale? Por tanto, antes de empezar el procedimiento, vamos a establecer esas informaciones previas que son, lo decíamos, previas al procedimiento. Siguiente cuestión. Vamos a ver ya las medidas provisionales. Las medidas provisionales, bueno, os dejo aquí la anterior redacción, la redacción tal y como está. Bueno, pues tenéis aquí en azul las novedades. Vamos a ver un esquemilla que yo creo que lo veremos mejor. ¿Aquí qué se trata? Se trata de que nos encontramos con que se activen unas actuaciones que podía hacer en el ámbito de la jurisdicción contenciosa como cautelares para asegurar la eficacia del acto. ¿Vale? Y esas medidas provisionales, pues vamos a encontrar con que se pueden dar. Primero, iniciado el procedimiento administrativo. Iniciado el procedimiento, pues oiga, vamos a asegurarnos porque, claro, es decir, y estaría dentro del principio de proactione. Es decir, oiga, es decir, vamos a ver porque si no aseguramos esto, no se podrá tener una resolución sobre el fondo del asunto, porque, por ejemplo, se elimine. Primero, el órgano competente para resolver de oficio o a instancia de parte, con un acuerdo motivado, ¿vale? Podrá establecer esas medidas. Cuidado, porque tenemos las que son iniciado el procedimiento y las que son antes de iniciar el procedimiento. Cuidado con los test aquí, porque cuando es antes de iniciar el procedimiento es el que sea competente para iniciar o instruir, que no tiene por qué ser el que va a resolver. ¿Vale? Y la motivación, urgencia inaplazable, protección provisional de derechos de los intereses implicados. ¿Y qué ocurre? Que si adoptadas esas medidas en 15 días no se inicia el procedimiento o si iniciado el procedimiento no se mencionan, quedan anuladas. ¿Vale? Quedan anuladas. ¿Qué medidas son estas? Lo que hace la LEPAC tampoco es que inventa nada. Lo que hace la LEPAC es traérselas de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y son pues los que tenéis visto ahí antes que está en la ficha. Suspensión temporal de actividades, fianzas, retirado de intervención de productos, suspensión temporal de servicios, embargo preventivo de bienes, depósito o retención de una cosa mueble, intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante la actividad, consignación de un depósito de las cantidades que se reclamen, retención de ingresos a cuenta que debe abonar las administraciones públicas, ¿vale? Aquellas otras medidas que para protección de los derechos de los interesados prever expresamente las leyes o se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la resolución. Eso es un poco de lo que se trata. Esas son esas medidas. ¿Qué límites tenemos aquí? Hombre, pues que como decían aquí, ¿no? Que el remedio sea peor que la enfermedad. Es decir, que nos encontramos con que esas medidas provoquen perjuicios de difícil o imposible reparación o se vulneren derechos amparados por la ley. Y lo que decíamos, durante la tramitación del procedimiento, si por causas sobrevenidas o imprevistas pues se pudieran darse, pues de oficio de instancia de parte se podrá acordar la alzada o la modificación de esas medidas provisionales. Extinción de esas medidas, bueno, pues con la resolución que ponga fin al procedimiento, claro, porque esas medidas serán para garantizarla y que tenga efectividad. Por tanto, importantísimo, aparte del conocimiento para los test, si las medidas provisionales se dan iniciado el procedimiento, las va a acordar el órgano competente para resolver. Si son antes de iniciar el procedimiento, las va a acordar el órgano competente para iniciar o instruir ese procedimiento. ¿Correcto? Vale, pues vamos ahora con la acumulación. La acumulación, veis que vamos viendo estos principios que veíamos al principio. Estos principios que veíamos al principio, pues los vamos viendo. Entonces, es decir, ahora vamos a ver con la acumulación. Y lo que os decía, ¿no? Acordaros que, bueno, cualquier duda me vais interrumpiendo, me vais diciendo. Lo que decíamos de la acumulación es que es importante porque implica pues, ese principio de simplicidad administrativa y de economía procesal y que ya vimos en ese momento. Novedades que tenemos respecto a la regulación de la Ley 3092, pues que pueden ser de oficio o a instancia de parte. Igual ya era claro, pero la ley lo ha establecido aquí y además se establece que además de la íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano el que deba tramitar y resolver el procedimiento. Esa es la novedad.
quizá entendiendo de dónde venimos, pues vemos un poco mejor la regulación. Otra cosa que es importante para los test es que contra el acuerdo de acumulación no cabrá recurso alguno, ¿vale? Lo veremos en su momento. La acumulación es un acto de ordenación y los actos de ordenación son actos de trámite. Luego veremos allí y tal. Pero que acordaros que esos actos de trámite, y yo que lo iremos repitiendo, pero que lo mentalicéis. A ver, esto no significa que no se pueda recurrir. Significa que si tienes que decir algo en contra de la acumulación, lo tendrás que decidir, recurrir o tendrás que alegar en el recurso que hagas contra la resolución que ponga fin al procedimiento. ¿Vale? Es decir, este acto de trámite no es un acto cualificado. ¿Vale? Por tanto, no es susceptible de recurso independiente. Pero como son cosas que nos pueden preguntar, pues bueno, que las tengamos claras. ¿Vale? Bien, dicho esto, iniciamos el procedimiento. Como he visto en el artículo 54, el procedimiento se puede iniciar de oficio o a instancia del interesado. Ya sabemos que es mentirijilla, ¿no? No es así, por lo que hemos explicado antes. Vamos a ver entonces el inicio de oficio. El inicio de oficio lo tenemos en el artículo 58. En el artículo 58 se podrá iniciar de oficio por acuerdo del órgano competente. Bien, porque lo decida él, bien porque se lo ordene un órgano superior, o bien porque exista una petición de otro órgano o por denuncia. ¿Vale? Diferencia que hay entre la Ley 3092 y la LEPAC es que en la redacción de la LEPAC esto se desarrolla y se dice que se entienda uno. Antes esto se lo ventilaba en un artículo. Por tanto, empezamos. Por propia iniciativa. Se entiende propia iniciativa la actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas, hechos, ¿vale? Que afectan a la competencia de quien tiene atribuida la iniciación del procedimiento. Es decir, yo soy tal, tengo esas acordadas esas actuaciones previas, yo, el ayuntamiento, tengo inspectores de obras, me encuentro con esta circunstancia o tengo a la policía, hace esa investigación y ahí es cuando se inicia ese procedimiento que puede ser sancionador. O si es en el ámbito tributario, pues yo qué sé, no me han liquidado, ¿vale? Es decir, por propia iniciativa. Puede ser por consecuencia de órgano superior, que sea superior jerárquico al competente. En este caso, en los procedimientos de naturaleza sancionadora, la orden se expresará. Claro, dice, oiga, tiene usted que iniciar un procedimiento. Lo tendrá que iniciar un procedimiento sancionador, pero, claro, tendrás que decidir persona o personas responsables, conductas, hechos, infracción administrativa, tipificación, lugar, fechas. Es decir, bueno, a ver, tienes que darle un poquito, ¿no? Para hacer esto, para hacer esta circunstancia. Simplemente, a modo de peculiaridad, volvemos a tener una legalización. ¿Qué significa? Pues que este segundo párrafo viene del Real Decreto, del antiguo Real Decreto 1398/93 que regulaba el procedimiento sancionador, que era reglamento y pasado a ley, como curiosidad, para que lo sepáis. ¿Vale? Petición de otro órgano. Claro, hablamos de petición de otro órgano porque tiene que ser un órgano que no tenga competencia para iniciarlo, pero que ha tenido conocimiento de circunstancias, hechos o actuaciones que, bueno, pues a través de sus circunstancias de inspección, averiguación e investigación, pues puedan ser constitutivas de un procedimiento que se inicie en el otro órgano y diga, mire, es que yo he estado investigando aquí, no sé, he estado investigando las declaraciones catastrales de los tal y podría ser que aquí haya un señor que no haya declarado, pues yo qué sé, pues, la vivienda, el IBI, yo qué sé, o mil cosas, o que esta vivienda que catastralmente he hecho una revisión, pues resulta que igual no tiene licencia, y ¿vale? Y tú ya tal. La petición, eso es cierto, no vincula al órgano competente. Es decir, el que alguien me pida que inicie un procedimiento de oficio no significa que la administración lo vaya a hacer. Pero cuidado, es decir, si te piden que lo hagas y no lo haces, tendrás que comunicar y motivar por qué no lo haces. Lo que decíamos siempre, es decir, huir de la arbitrariedad. ¿Vale? Huir de la arbitrariedad. Decir por qué y hay que motivar. Y, bueno, pues cuando hablamos de naturaleza sancionadora, pues las peticiones deberán recabar lo que hemos visto antes. Responsables, conductas, hechos, tipificación, lugar, fechas, periodo de tiempo, etcétera. Y esto volvemos a tener una legalización del antiguo Real Decreto del procedimiento sancionador. Y cuando hablamos de los procedimientos de responsabilidad patrimonial,
Cuando se hacen por petición de otro órgano, pues lo mismo. Deberá individualizar la lesión producida, la causalidad, la evaluación económica, el momento en que se produjo la lesión, y aquí lo que legalizamos es el reglamento que antiguamente regulaba la responsabilidad patrimonial, que era el 429/93. ¿Vale? Esto en cuanto a esos inicios. Lo siguiente que nos queda es el inicio a través de la denuncia. Claro, es decir, y fijaros lo que os digo, la denuncia está en el procedimiento de oficio, no está en los procedimientos iniciados a instancia del ciudadano. ¿Vale? Y esto tenemos que tenerlo claro, ¿vale? Muy claro. En este caso, lo que nos encontramos aquí es pues, ¿qué es esto de la denuncia? Pues es el acto por el que un particular pone en conocimiento de la Administración un hecho que justifique el inicio de un procedimiento. ¿Vale? La diferencia estamos en que el denunciante no tiene legitimación siquiera para impugnar la sanción. ¿Por qué? Porque el procedimiento se inicia de oficio. En este caso, fijaros, os dejo aquí una sentencia de la Audiencia Nacional 2023, donde dice: el denunciante, incluso cuando se considere el mismo víctima de una infracción denunciada, no tiene un derecho subjetivo ni un interés legítimo a que el denunciado sea sancionado. O sea, el que uno denuncie y hace un procedimiento, imagínate que no se impone sanción, que no legitima al denunciante, salvo que sea parte de esa infracción. ¿Vale? Es decir, solo la Administración tiene un interés tutelado por el ordenamiento jurídico en que el infractor sea sancionado. Contenido hay que tener la sanción. Pues identidad y hechos, ¿vale? Si estos pudieran ser una infracción, pues además fechas, responsables, y se invocará pues el perjuicio del patrimonio público, la no iniciación deberá ser motivada y notificado el inicio o no, ¿vale? Es decir, o que no se inicie. Es decir, a fin de cuentas, el que haya una denuncia, lo que abre es pues unas diligencias preliminares para ver si se inicia de oficio o no. Pero lo que quiero que entendamos y que quedemos muy claro es que el denunciante no es un interesado en el procedimiento. ¿Vale? Puede ser denunciado si se denuncia él mismo. A ver, es decir, la figura del arrepentido. Bueno, que no ese es el caso. Lo que estamos hablando es que la denuncia se está dentro del procedimiento de inicio de oficio, no a instancia de parte. ¿Vale? Y os dejo al lado una sentencia para que luego cuando repaséis lo podáis ver. ¿Vale? Sí alude aquí a pues la figura del arrepentido, es decir, eximido el recibo del pago de la multa, sanción si repara el daño y aporta pruebas. En el sentido, claro, si no, ¿para qué se va uno a denunciar? El cese en la participación en la infracción y no haber destruido elementos de pruebas relacionados con el objeto de la denuncia, pues son los requisitos para que estamos hablando de esa exención o esa reducción en el pago de la multa y de la sanción. ¿Vale? Y lo que decíamos, el hecho de denunciar no confiere la condición de interesado. Por eso os dejo esta sentencia que también va a completar un poco esto y que lo tengáis claro. Por favor, estas cosas las tenemos que tener muy claras, porque estas cosas son las que luego nos van a valer para cualquier tipo de procedimiento. Es decir, ya veremos cuando lleguemos a los temas de urbanismo, llegaremos donde, pues todo esto tiene su enjundia, todo esto tiene su cosa. Por eso es importante que sepamos movernos entre las fases del procedimiento y que tengamos claro todas estas cuestiones, porque hay un hecho que es fundamental, y lo digo todo cuando preparemos los casos prácticos y estas cosas, y es que las lagunas que tengamos en toda la fase del procedimiento administrativo, esas lagunas las podamos cubrir en otras áreas con lo que aprendamos en estas clases en cuanto a la LEPAC, en cuanto al procedimiento administrativo. ¿De acuerdo? Por eso es importante que todo esto, pues lo tengamos claro. La siguiente cuestión que vemos es el responsable del procedimiento. Y esto nos atañe totalmente. ¿Por qué? Porque,
ya veremos cuando damos personal y tal, pero hombre, la concepción que marca el texto refundido de régimen local pues está un poco desfasado. Hoy en día un administrativo es el responsable de tramitar un procedimiento, mientras que un auxiliar es el que tramita parcialmente un procedimiento. ¿Vale? Los técnicos son los que dirigen o tal, pero son los que hacen los informes tal, pero el que lleva el peso, o al menos que el que lleva el peso del procedimiento administrativo debe ser el administrativo que lleve todo esto. Bueno, pues los titulares de las unidades y el personal a su servicio que tuvieran a su cargo la resolución o despacho de los asuntos serán responsables directos de su tramitación. ¿Qué significa esto? Pedir proacciones, tramitarlo ¿para qué? Para obtener una resolución sobre el fondo del asunto. ¿Vale? Y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o los intereses que están en juego, ¿vale? Para evitar toda normalidad en la tramitación del procedimiento. En este caso, los interesados, de no ser así, lo digo para que tengamos en cuenta esto, podrán exigir esa responsabilidad de la administración pública de la que depende el afectado. Y según como sea, podrá ser una responsabilidad disciplinaria o una acción de regreso. ¿Vale? Y, a ver, en algunos casos extremos podría ser incluso un tema penal. ¿Vale? Por tanto, es decir, yo ya sé que soy pesado y que tal y cual, pero acordaros siempre que el que no sabe, el que trabaja en esto y no sabe derecho administrativo, acaba estudiando derecho penal. Y es importante tener en cuenta todo esto. Vamos a ver las materias o las especialidades en materia sancionadora que afectan al procedimiento de inicio de oficio. Porque, claro, esto es un procedimiento que se inicia de oficio. ¿Vale? Aquí tenéis la derogación del Real Decreto que lo derogaba, ¿vale? Y que, bueno, por lo tanto, nos lleva a esto. En materia sancionadora tenemos esas cuestiones. Primero, que siempre son de oficio. No hemos dicho que eran de oficio o instantáneo, siempre son de oficio, por acuerdo con el competente y la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora. En este caso, se va a competente, pues para iniciar el procedimiento cuando se den las normas reguladoras del procedimiento y en ningún caso se puede poner una sanción sin procedimiento. O sea, si el procedimiento es oportuno, es necesario para la adopción de cualquier acuerdo administrativo, acordados del artículo 47, son nulos los actos dictados por el procedimiento total, absolutamente el procedimiento legalmente establecido. Es decir, sin procedimiento no hay acto, estamos en la mera o en la pura arbitrariedad, ¿vale? Es decir, no se sabe por qué es sanción. El sancionador, por la propia garantía del procedimiento sancionador, pues es fundamental, ¿vale? Y luego está, bueno, pues lo que decíamos. Sobre especialidades, os recomiendo que veáis el caso práctico 35 que hicimos en clase, ¿vale? En el apartado ¿qué tal? Porque, bueno, todo esto que vemos aquí un poco etéreo, lo vemos ahí en esa aplicación. ¿Cuáles son nuestras especialidades y qué es importante tal? Primero, que se inicia siempre de oficio, ¿vale? Segundo, que debe estar separado de órganos distintos, órgano competente, ¿no? Para tener normas del procedimiento, no hay sanción sin procedimiento y en tanto solo sea un procedimiento no se puede iniciar otro, ¿vale? Vale, no vamos a estar aquí a más. Peculiaridades en cuanto a la iniciación, ¿vale? Bien, en este caso, en la iniciación tenemos varias cosas. Primero, se ha legalizado el Real Decreto 1398/93, ¿vale? Acordaros de esto. Estamos en el 64. Dice, bueno, la diferencia que tenemos respecto del anterior es que dice, el acuerdo de iniciación deberá contener al menos todo esto. ¿Vale? El acuerdo de iniciación se debe notificar a los interesados y debe contener personas responsables, hechos que motivan el procedimiento, la calificación, sanciones, identificar el instructor del procedimiento, el régimen de recusación, indicar que procede para cuando procede, quién es el competente para resolver, norma que le atribuye esa competencia, ¿vale? Si hay medidas de carácter provisional para iniciar ese procedimiento sancionador, el derecho a formular alegaciones y la audiencia del procedimiento y los plazos para su ejercicio, así como la indicación de que, en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido de la audiencia, este podrá ser con una propuesta de resolución cuando contenga un proceso preciso acerca de la responsabilidad imputada. Esto es importante, ahora veremos por qué, porque el procedimiento sancionador no es un procedimiento
ad hoc, es decir, no es un procedimiento normal, porque en la iniciación, si contiene todo lo que contiene y no hay alegaciones, puede ser ya una propuesta de sanción. Es decir, que al final, si el interesado lo reconoce, no se tramita más. Es decir, apenas hay instrucción. Por lo tanto, esto es importante. ¿Cuándo se inicia el procedimiento sancionador? El procedimiento sancionador se inicia, primero, con el acuerdo de iniciación. Pero ahí tenemos que tener otra peculiaridad del procedimiento sancionador porque pasan dos cosas. Que es que una cosa es la prescripción y otra cosa es la caducidad. Como es un procedimiento sancionador de gravamen, ¿vale? Está sujeto a caducidad. Quiere decir que si en el plazo dictado el procedimiento no tenemos una acción de fondo, se caduca. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo empieza a contar la caducidad? Con el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador. ¿Vale? Vale. Pero luego nos encontramos con la prescripción. La prescripción es el plazo que tiene la Administración para iniciar ese procedimiento. Y aquí se solapan, porque dice que interrumpirá la prescripción el inicio con conocimiento del interesado. ¿Vale? Que es de lo que va el caso 35. ¿Por qué? Porque, claro, si tú el inicio no lo has notificado o si tú inicias el procedimiento en una fecha X, pero para que la prescripción, imagínate que tú tienes un plazo de prescripción de 6 meses, ¿vale? Y de caducidad de eso, pues de 6 meses más, ¿vale? Bueno, esto lo veis en el caso 35, pero bueno, es decir, tú inicias, se produce la infracción, te ponen la denuncia. Una vez te han puesto la denuncia, pues hay un plazo de 6 meses de prescripción. Entonces, a ti te pueden coger e iniciar el procedimiento a los 5 meses. Pero si tardan mucho, puede ocurrir que se acuerde el inicio, te notifiquen tarde y esté prescrito. Y entonces tú tengas que alegar prescripción de la infracción. ¿Vale? Hay ese solapamiento. Y además te dice que ese plazo de iniciación, ¿vale?, se reinicia el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable, que es de lo que va el caso 35. Es decir, ahí lo que ha ocurrido es que ha habido una denuncia del SEPRONA, quiero recordar, que era la Guardia Civil, te meten esto, el procedimiento se inicia, pero se suspende ahí y tal, la caducidad en este caso creo que era 1 año, y de repente coges y dices, oiga, desde que hay esto hasta la siguiente actuación pasan más de 6 meses. Bueno, pues ha prescrito. ¿Por qué? Porque dice que la caducidad se reinicia, si vuelve a iniciarse. Si tú tienes, a ti te llegas ahora, te dicen, te notifico con conocimiento del interesado, se ha interrumpido la prescripción. ¿Vale? Vale, perfecto. Y ahora pasan el tiempo, si la siguiente actuación fuera de más de 6 meses, estaría prescrito porque se reinicia. ¿Cuándo? Cuando tú has pasado más de un mes. Si tú paralizas el procedimiento más de un mes, se vuelve a volver a contar. Se reinicia, con lo cual es como si cuando pasan 6 meses vuelve a estar aquí tal. ¿Para qué? Para evitar que la Administración vaya interrumpiendo prescripciones y que esto dure pues una eternidad los procedimientos. Entonces es una especie como de castigo a la Administración. Bueno, si queréis profundizar, lo tenéis en el caso 35. Por tanto, iniciación. Se comunicará al instructor y a los interesados, ¿vale? Al interesado, al menos será el inculpado, luego podrán aparecer más, pero en principio es esto. El contenido del acuerdo de inicio, el que hemos visto aquí, lo hemos repasado antes, es la novedad que tenemos aquí. Puede ocurrir que se inicie el procedimiento, pero no se puede calificar la infracción. Bueno, se podrá hacer posteriormente en el pliego de cargos. Yo te he denunciado porque estás abocando basura a una zona protegida. En principio no te puedo calificar porque no sé, hay que analizar el tipo de basura, tal y cual, para ver todo esto, ¿vale? Pues se podrán hacer después. Que tengamos en cuenta esto en la iniciación. Acordaros de esos solapamientos, si queréis, de la caducidad y de la prescripción. En materia de patrimonial, ¿vale? Nos vamos
a la misma. Derogamos el 429/93 y nos vamos al reglamento, a la ley, perdón. Y en este caso, en cuanto al ámbito de la ley, pues ya nos encontramos en el artículo 65. Dice, las administraciones que decidan iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial, pues es necesario que no haya prescrito. Acordaos que la prescripción es 1 año desde que se haya producido el hecho factible de tal. ¿Vale? Entonces, si no ha prescrito la acción, aquí se ve bastante bien, porque cuando es de oficio hay un plazo de 1 año de prescripción, ¿vale? Y luego hay un plazo de 6 meses de caducidad, en el cual, pues bueno, si no... a pesar que generalmente la responsabilidad patrimonial la reclaman los interesados. Entonces, cuando uno la reclama, tiene 1 año de prescripción de ejercicio de la acción para solicitar la responsabilidad patrimonial y cuando ya coge y lo ha solicitado, tiene 6 meses para resolver. Ahí lo que hay es un silencio. ¿Vale? Es un silencio. Por eso te digo que fijaros si depende si el procedimiento se inicia de oficio o a instancia del interesado. El acuerdo de iniciación de oficio de la responsabilidad patrimonial se notificará a los particulares concedido un plazo de 10 días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información lo crean conveniente y propongan las pruebas que se necesiten para el reconocimiento mismo. El procedimiento inicial se instruirá, aunque los particulares personalmente no se personen en el plazo establecido. ¿Por qué? Por el principio de impulso, por el principio de proacciones. ¿Vale? Bien. Hasta aquí hemos visto la iniciación de oficio. ¿Genera esto alguna duda? Fijaros que además lo diré, fijaros que además la responsabilidad sancionadora da mucho juego y da mucha polémica en esto, ¿eh? Hay que repasaros luego el caso este y tal, sobre todo por la aplicación de esto, ¿eh? O sea que en lo que es el procedimiento de inicio de oficio, yo creo que lo que más esto da es la responsabilidad, el procedimiento sancionador. ¿Vale? Vale. Pues nada, vamos con la iniciación por parte del interesado. Hemos visto los principios, hemos visto cómo se inicia el procedimiento de oficio y ahora vamos a ver con la parte de los interesados, que esto tiene también su miga y su historia. Bien, en primer lugar, lo que decíamos, ¿no? El inicio. Partimos del artículo 66, ¿no? Que habla de las solicitudes. Y en este caso, pues bueno, tenemos el artículo viejo, tenemos el artículo nuevo, tenemos ahí la cuestión que viene así establecida. Vamos a ver el esquema y lo vamos a ver mejor. En primer lugar, en cuanto al esquema de todo esto. Iniciación. Contenido de la solicitud. Esto lo tenemos en el artículo 66. Acordaros que os dejo ahí una sentencia que me encontré, justo ayer repasándome la clase del TSJ de Madrid. La presentación es un acto de parte voluntario y necesario sin el cual no se pone en marcha el expediente. Lo digo porque luego veremos que la solicitud en sí no se puede subsanar. Aquí el problema viene con la subsanación. ¿Vale? Nombre del interesado o su representante, 4 y 5 de la EPAC, acordaros. Medio electrónico o lugar de notificaciones, el correo electrónico, mail. Hechos, razones, peticiones en los que se fundamenta la solicitud, lugar, fecha y firma, órgano, dependencia y unidad administrativa con el código de identificación para el registro, el famoso DIR3. ¿Vale? Si lo hacemos a través de un registro administrativo electrónico, pues acordaros siempre de poner el código DIR3 de la administración, porque es el que va a generar, es como la matrícula de esa administración, para que va a ir ahí. En cuanto a la acumulación, lo mismo que decíamos, salvo que hay una previsión expresa, pues se podrán acumular cuando el contenido y fundamento idénticos se puede acumular en una sola solicitud, ¿vale? Si hubiera así varios. Ya lo vimos también cuando era de oficio, pues aquí también. Habrá que tener un recibo donde se acredite pues el lugar, la fecha y la hora de la presentación del mismo, ¿vale? Y, pues como ya decía en el área anterior, se podrán tener modelos o sistemas de presentación activa ¿vale? Para poder, digamos, para poder normalizar las solicitudes, ¿vale?
podrán ser autocompletables y su uso será voluntario, salvo que la Administración pues, lo establezca a través de su normativa interna. Entrando en la solicitud de responsabilidad patrimonial, pues es un poco lo que decíamos anteriormente. Acordaros que los principios de la responsabilidad patrimonial los vimos en el tema 3. Acordaros que en el tema 3 tenéis los test de repaso de responsabilidad patrimonial. ¿Vale? Es decir, los test de repaso, es decir, están sacados de preguntas de exámenes sobre esta materia, es decir, con que esto está aquí, todos están allí concentrados. Entonces, acordaros lo que os decía, ¿no? Que tengo las preguntas de los test, las preguntas las tengo etiquetadas, de forma que todas las que obedezcan a la responsabilidad patrimonial están ahí. Por lo igual tenéis 20 de 60 de 80, con lo cual, cada vez que lo hagáis y me vayáis pasando exámenes, pues los vamos poniendo y tal. ¿Vale? Es interesante. Y ahora vamos a ver, no ya los principios, que acordaron los artículos 32 y siguientes de la Ley 40, sino que vamos a ver el procedimiento. Aquí, cuando se inicia el procedimiento, hablamos de un plazo de prescripción para iniciar. 1 año. 1 año desde que es el dies a quo, ¿no? Desde cuando se cuenta, pues desde que se produjo el hecho o el acto que se manifestó el daño. Si el daño es físico o psíquico, desde la curación o fijación de las secuelas. O sea, a ver, ¿tú desde cuándo inicias? Bueno, pues inicias el procedimiento desde que si es un golpe en el coche, pues mira, tal día fue el golpe en el coche. Pero si es un tema que te han hecho daño, pues una de dos, desde que te han dado el alta si te has cogido una baja o desde que te han declarado curado, pero hay veces que por desgracia pues no te has curado. Entonces, si no te has curado, pues tendrás que ir con las secuelas. Es decir, que te hayan quedado, que es lo que tendrán, ¿vale? Cuando el daño es por aplicación de la ley constitucional o una norma contraria a la Unión Europea, pues de la publicación en el diario oficial, en el BOE o el diario oficial de la Unión Europea. Y luego, además de lo que hemos visto en el 66, que es, digamos, el genérico, ¿vale? Cualquier escrito que hagáis en la Administración, acordado del 66, primero, lesiones que se han producido, la relación de causalidad, ¿vale? La evaluación económica del daño, cuando se puede continuar sacó, y luego alegaciones, documentos, informaciones y proposiciones de prueba que se estimen necesarias, ¿vale? Para que se puedan realizar. ¿De acuerdo? ¿Lo tenemos claro? Esto es la responsabilidad patrimonial. Esto, vamos a completarlo con lo que vimos en el tema 2, ¿vale? La última parte. Y ahora entramos con la subsanación y la mejora. Hemos presentado la cosa esta. Y entonces la instancia, la solicitud. Y entonces nos podemos encontrar la primera cuestión que decimos. Oiga, es decir, la subsanación y la mejora de estas, ¿no? Bueno, aquí lo que tenemos, ¿vale? O lo primero que tenemos que ver aquí, bueno, toda la normativa que está aquí y tal. Lo primero que tenemos que ver aquí, pues, a ver, si la solicitud de iniciación del procedimiento no reúne los requisitos que hemos visto del 66 o los del 67 o los que requiera la normativa específica, ¿vale? Pues, yo qué sé, pides una licencia urbanística, pues además tendrás que poner más cosas. Ahí está la normativa. Se le requerirá al interesado, no dice se le podrá requerir, se le requerirá, ¿vale? Al interesado para que en el plazo de 10 días subsane esa falta, acompañe los documentos perceptivos, ¿vale? Y se le dice además ese requerimiento de subsanación que de no hacerlo así se le tendrá por desistido en su petición, ¿vale? Previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 21. 21 es que está obligados a resolver. Luego, un poco lo que ya os adelantaba en el spoiler este que os hice antes. Y es que, a ver, es decir, el desistimiento no se declara per se. El desistimiento se declara de forma expresa. Es decir, que aquí no se desiste a nadie, simplemente no se ha acordado. Primera cuestión que tenemos que hacer con esto, y que viene a luz de la sentencia del TSJ de Madrid que os he dicho antes. Es decir, lo que no se puede subsanar es la falta de solicitud. ¿Vale? Es decir, lo que no puede decir es que, hombre, es que no. Dice, hombre, mira, es que llega el TSJ de Madrid, es decir, que de todo hay. Dice, una falta de solicitud inicial en el plazo previsto, ¿vale? No es susceptible de subsanación
ya que transcurre por el curso inexorable e imparable del tiempo y en el plazo previsto. No ha tenido lugar la presentación, que es un acto de parte voluntario y necesario, que debe hacer, resultando inaplicable cualquier doctrina que tenga que ver con la subsanación de una solicitud que no se ha presentado. Es decir, y dices, pues claro, Óscar, ya, pero al TSJ de Madrid ha llegado la sentencia. Eso me hizo gracia y le ha puesto aquí. Siguiente cuestión. Aquí lo que nos encontramos también es con otra polémica. La polémica es, vale, ¿cuándo puedo subsanar? ¿Hasta cuándo puedo subsanar? ¿Vale? Entonces, claro, el problema de hasta cuándo puedo subsanar es el siguiente, o es la polémica que había. Decía, mira, cuando yo te resuelvo y tal y cual. Pero la pregunta es, bueno, y el mismo día, es decir, la pregunta es, ¿puedo aplicar el 73.3 aquí? Porque había gente que sostenía, y digo que tenía su polémica porque esto ha llegado al Supremo, que decía, mire, nos cogemos el boletín, nos vamos a los índices y vemos que la subsanación está en la fase de iniciación del procedimiento, mientras que los trámites está en la fase de ordenación del procedimiento y son fases distintas. Hay que decir, oiga, mire, es que la subsanación o el desistimiento que hay en la iniciación no puede, es decir, es por iniciar el procedimiento, no en la fase de ordenación o distribución del procedimiento, que es donde está en los trámites que hay que subsanar del artículo 73.3. Bueno, pues esta polémica, tengo aquí, os dejo aquí en las fichas varias sentencias, ¿vale? Del 18, del 19 y del 22, donde lo que viene a decir es que hay que adoptar ese principio pro actione y ese principio antiformalista. ¿Vale? Fijaros, para que veáis que no os engañéis. Aun cuando es cierto que la subsanación tiene lugar una vez transcurrido el plazo legal de 10 días otorgado por el requerimiento, ¿vale? Lo es que una vez aportados los documentos necesarios para dar lugar a iniciar el procedimiento administrativo, ex 70 de la ley 30, 66 de la ley de la LEPAC, la resolución que declara el desistimiento por inactividad no resulta coherente con la conducta desplegada previamente por el interesado, ya que ha completado la solicitud en los términos establecidos en la ley. La otra sentencia dice, le conviene admitir una interpretación amplia del inciso final de este artículo 71 de la Ley 3092, que es el 73.3, acorde con el principio antiformalista que inspira, que permite entender que salvo cuando concurran otros intereses y mientras no tenga lugar la declaración expresa de desistimiento en los términos del artículo 21, el solicitante puede cumplimentar el requerimiento y subsanar el defecto advertido inicialmente, dando lugar a la iniciación de la tramitación del expediente. Y ya esta de 2022 dice, en definitiva, el desistimiento en relación con el artículo 68.1 de la LEPAC por el transcurso del plazo de 10 días precisa para su validez que sea declarado por razones de seguridad jurídica, es decir, resolución, y como garantía de la igualdad mediante previa resolución de la Administración. En caso de no hacerlo, por la prolongación del tiempo al realizar la valoración definitiva no puede dar cobertura a la denegación de la subsanación ya realizada, porque aunque haya sido extemporáneamente, pero acaecida, antes de declararse ese desistimiento, ¿vale? La respuesta es que tiene que admitirse. ¿Vale? Por tanto, ese desistimiento, esos 10 días, no son 10 días, son 10 días, ¿vale? Y esos días lo que son es a partir de los cuales la Administración podrá dictar una declaración desistiendo o teniendo por desistido al interesado en la subsanación, ¿vale? Y hasta el mismo día en que se le notifique, podrá subsanar. ¿Vale? Siguiente cuestión. Bueno, siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, es decir, oposiciones, contratos, subvenciones, este plazo se podrá ampliar potencialmente hasta 5 días si lo pide el interesado o añadir del órgano cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales. Y ahora está lo siguiente, que es la mejora. En los procedimientos iniciados por los interesados, el órgano
competente podrá recabar modificación o mejora voluntaria de los términos de aquella. Es decir, tú le puedes decir, mira, está bien la solicitud, tiene lo que tiene que tener, pero lo que pasa es que le falta chicha, ¿vale? Entre comillas. Si tú me lo mejoras, ¿vale? A ver, no es una obligación, ten en cuenta que la subsanación es preceptiva, requerirá, pero aquí la mejora podrá. ¿Por qué? Pues porque lo decíamos por el principio de simplicidad administrativa. Es decir, hombre, para que luego te lo pida, si me lo das esto ya, pues adelantamos. Mejórame la solicitud y yo te resolveré y acabaremos antes. ¿Entendéis? Eso es la mejora. Y luego tenemos aquí otro artículo que tiene cierta polémica. ¿Vale? Porque, claro, dice, si alguno, porque a diferencia del apartado primero que lo aplicábamos porque era antiformalista y tal, aquí dice que no, que se aplica solamente la iniciación. Vamos a ello. Si alguno de los sujetos a los que hace referencia el artículo 14 o 14, es decir, si alguno de los sujetos que están obligados a relacionarse electrónicamente con la administración presenta su solicitud presencialmente, ¿vale? Le requerirán para que subsane a través de forma electrónica, porque está obligado a hacerlo de forma electrónica. A estos efectos se entenderá como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya realizado la subsanación. Ya tenemos el lío opuesto, ¿vale? Entonces, aquí esto se interpreta en lo siguiente. Os dejo aquí las sentencias que hay, ¿vale? Que son muchas, pero bueno, he puesto estas. Es decir, la solicitud de la subsanación presentada por el obligado que estaba a hacerlo electrónicamente tiene como fecha de presentación la de la subsanación, pero solo en procedimientos a instancia del interesado, no cuando sean de oficio ni revisión de actos administrativos. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que si yo estoy en el marco del procedimiento, por ejemplo, o en un recurso, ¿vale? Y yo lo presento en papel cuando y me requieren, bueno, pues la subsanación se va a hacer de esa manera. ¿Vale? No será con la fecha de la nueva presentación, será con la fecha de la presentación inicial. Yo lo presento en papel. ¿Vale? En un procedimiento de una licencia. Yo lo presento en papel. Soy una persona jurídica. Lo tenía que haber presentado electrónicamente. Me requieren. Pues nada, lo presento. Yo estoy en un procedimiento, entiendo, de concurrencia competitiva, una subvención. Las subvenciones son siempre de oficio, así es como lo entiendo yo, ¿vale? De oficio. Presento la solicitud, la presento mal tal, me van a requerir para que lo haga electrónicamente, bueno, pues entonces, según lo que marca aquí la jurisprudencia, yo, si subsano eso, se tendrá en cuenta el documento inicial, no cuando la subsanación. ¿Vale? Y ya en los recursos no cabe duda. Si yo, por ejemplo, tengo un mes para presentar un recurso, el recurso lo presento presencialmente, cuando haya presentado electrónicamente, la subsanación será con la fecha de la solicitud presencial, no de la otra. ¿Vale? Dice las sentencias, se considera como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación, ¿vale? Resultando aplicable a la fecha inicial de los procedimientos administrativos iniciados a instancia del interesado, no a los procedimientos iniciados de oficio por la administración ni a los procedimientos de revisión de actos administrativos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí tenéis todo esto y tal, que son aquellos obligados a administrarse electrónicamente. Y luego ya, en cuanto a la subsanación por medios electrónicos, ya con esto acabamos, simplemente aquí vamos al reglamento de administración electrónica, 101/2023, ¿vale? El Real Decreto, donde dice que, claro, que cuando sea por medios electrónicos, dice, vamos a ver, es decir, referida, evidentemente, a aquel que lo haya hecho con medios electrónicos. Y en este caso se le aplicará, bueno, pues el régimen será el mismo que las personas físicas, ¿vale? Salvo que hayan hecho, bueno, pues ejercicios hechos realizarse electrónicamente. Cuando se trate de una solicitud de iniciación del interesado, la fecha de eso se considera como efectos de la fecha de presentación, ¿vale? Con la salvedad
Bueno, claro, que hemos visto antes que aquí no se aplica. Y de acuerdo con lo que establece el reglamento, pues bueno, pues en caso de hayan establecido formatos y estándares a los que deberán ajustarse los documentos que se presente interesado, pues se podrán hacer. La polémica que hay en esto, ¿vale? La polémica que tenemos con esto es que, bueno, hay una sentencia del 2021 que dice, bueno, ¿y qué pasa? A ver, cuando luego veamos esto de la firma electrónica y tal, veremos que está la identificación y la firma, ¿vale? Entonces, imagínate que tú presentas el papel electrónicamente, pero tú no lo firmas. Se te ha olvidado firmarlo, ¿vale? ¿Y qué dice? ¿Qué solución le damos a esto? ¿Esto es subsanable o no es subsanable? A ver, si es en papel nos pasaría igual. Tú has presentado la documentación, vaya, lo has presentado todo y no has firmado la solicitud. Pues lo que dice la sentencia del Supremo de 2021, ¿vale? Que os hago aquí, que está igual que otra 2022, dejo aquí dos, ¿vale? Viene a decir simplemente que si la cosa dice, sería sumamente difícil, por decir imposible, argumentar que la previsión legal de carácter subsanable de la omisión de la firma en las solicitudes no es aplicable a las solicitudes presentadas por vía electrónica. Conclusión. Cuando la subsanación es por medios electrónicos, le vamos a aplicar los mismos casi criterios que hemos visto para la subsanación, le damos normal. Que puede haber formatos, estándares, ¿vale? A los que debe ajustarse para ser presentados por el interesado y si en caso de que incumpla, pues tiene que subsanar de acuerdo con el 68.1 de la LEPAC, con todo esto que trae, ¿vale? Cuando sea a solicitud del interesado, la fecha de subsanación será a efectos como a fecha de presentación, ¿vale? El 68.4, pero acordaros que en la iniciación, no en la tramitación, no en procedimientos que existen de oficio, no en recursos, y que si lo que tienes que subsanar es la falta de firma, pues se subsana igual que en papel. Y tiene los efectos de que, claro, subsanar, ¿qué es? Subsanar es que yo presento una instancia el día 10, me piden que subsane, pero las veces a efectos del día 10, no de cuando presento la subsanación. ¿Vale? Bueno, pues nada, todo esto era lo que os quería decir hoy del procedimiento, ¿vale? Que yo creo que ha sido bastante denso. Bueno, ¿qué? ¿Te he liado con la subsanación electrónica? Bueno, a ver, la subsanación electrónica, espera que chapa ya aquí ya. Bueno, en primer lugar, acabando con la iniciación del procedimiento, que es la primera fase que nos encontrábamos, vamos a acabar de ver las declaraciones responsables y las comunicaciones, que, bueno, ya no son una gran novedad, ¿vale? Pero que estas provienen de una directiva, ¿vale? 2006 se empezaron a establecer en la Ley 499 que modificaba la antigua Ley 3092 y básicamente lo que quiero que entendamos es que cuando hablamos de declaraciones responsables o comunicaciones están dentro de la fase de iniciación a instancia del interesado de un procedimiento y que lo que nos viene a llevar esto es a que pasamos con el objeto de favorecer el acceso a determinadas actividades, servicios y el ejercicio de los mismos, se pasa, como dice una sentencia del año pasado del Supremo, ¿no? De un control previo de la actividad a un control en diferido. Cuando lo veremos también cuando hablemos de las subvenciones, ¿no? De la actividad, de la intervención de la actividad
en los particulares. Y cuando hablamos de la intervención de la actividad de los particulares, pues nos encontramos con que esa intervención se realiza, ¿no? Seguimos la trilogía aquella de Jordana de Pozas, que siempre pues tiene mucho predicamento en nuestro ordenamiento. Habla de la actividad de servicio público, de fomento y de intervención, de policía, que es un poco lo que hablábamos. En este caso, la idea es que se puedan iniciar determinados procedimientos de actividades que están sujetos a comprobación o a licencia, si queréis, por la propia administración, pero que en vez de iniciar ese procedimiento de forma inicial y nos tenemos que esperar a que llegue esa autorización, lo que nos encontramos con que esa autorización, como os decía, esa sentencia que os he citado, se hace en diferido. Es decir, que al final la Administración sí va a comprobar que se hacen esas actividades, que se hacen esas actuaciones, pero lo hace no pre, sino post. ¿Por qué? Bueno, porque así favorece, o en teoría se supone que favorece el inicio de esas actividades de esos particulares. Lo tenéis en el 71 bis antiguo de la Ley 3092, que como sabéis, pues tengo esa querencia a citarla aún, ¿vale? Con el nuevo artículo 69. Y básicamente lo que nos encontramos con este artículo 69 y que lo que nos marca es, en primer lugar, que la declaración responsable es un documento por el que el interesado manifiesta bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos para obtener el reconocimiento de un derecho, facultad o para su ejercicio. Dispone de la documentación que acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida y se compromete a mantener el cumplimiento de esas obligaciones durante el tiempo inherente a dicho ejercicio. ¿Vale? Tenemos ejemplos de declaraciones responsables. Por ejemplo, nos tenemos que ir, por ejemplo, ya sé, hay varias, ¿vale? Pero yo me voy, por ejemplo, en la valenciana, en el antiguo, ahora no sé qué artículo es, en la LOTUB, cuando habla de declaración responsable ambiental, ¿vale? Perdón, el 240 y algo del texto del fundido de la LOTUB, hablo de memoria, pero habla de declaraciones responsables, o la declaración responsable ambiental de la ley 6.200/2014 de la Comunidad Valenciana. Pero luego podéis ir viendo que hay otros muchos que recogen esta cuestión. En este caso, siguiendo la sentencia que antes os he dicho, la declaración de responsable comporta que el propio interesado, ¿vale?, es el que tiene la intención de ejercer una actividad para la que ostenta ese derecho para ejercerla, que reúne las condiciones y que, lo que es más relevante, que está en posesión de la documentación que lo acredita, la cual la pone para cuando le sea requerida y que se compromete a hacerlo. Esa declaración responsable, ¿vale?, es la que permite que se ejerza esa actividad sin esperar a que la licencia, que sería el otro, le llegue, ¿vale? Que es la diferencia tradicional entre la licencia o autorización. Es decir, que lo que hablamos es pero que no va a haber o que no está exenta de comprobación, sino que, como os he dicho antes, en vez de ser previa, es en diferido, ¿vale? ¿Cómo se hace? Por escrito, de manera clara y precisa, puede ser requerido en cualquier momento a justificar la documentación que es aportada. Por otro lado, la comunicación. La comunicación es un documento mediante el cual se pone de manifiesto en conocimiento de la Administración Pública los datos identificativos o cualquier dato que sea relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. Digamos que es una declaración, es decir, le comunico, ¿vale?, simplemente para que tenga conocimiento de la Administración. No es algo declarativo. O como dice el Supremo, la diferencia entre la declaración responsable y la comunicación sería en que la declaración responsable pues parece como más reforzada, ¿vale?, quedando reservada para aquellas actividades que tengan un mayor rigor en cuanto a su ejercicio, mientras que la comunicación quedaría reservada en las que tenga menor afección para el interés, ¿vale?, el interés público, porque digamos que la declaración afectaría más intensamente a bienes o a intereses públicos. Un ejemplo de comunicación lo tenemos en el artículo 215 de la Ley de Contratos, cuando habla de la comunicación de la subrogación.
¿vale? O, por ejemplo, cuando tú tienes o comunicas, yo qué sé, pues aquí en la Comunidad Valenciana se me ocurren las quemas, ¿no? Pues bueno, pues yo te comunico, no es que tengas que pedir una licencia para que te dejen quemar rastrojos, pero lo tienes que comunicar. ¿Vale? Sería esa menor intensidad. Es la mera comunicación de esos datos. ¿Vale? También la tienes en la Ley 6/2014 de la Comunidad Valenciana, artículo 71, cuando habla de comunicación de actividades inocuas. ¿Vale? Los efectos, desde el día de su presentación. ¿Vale? Y no pueden acumularse. ¿Y qué ocurre? A ver, claro, es decir, la declaración es responsable. Si hay una falsedad, inexactitud o una omisión, pues se impide continuar el ejercicio de esa actividad o de ese derecho y además provoca las responsabilidades en las que se pudiera incurrir. También la Administración podrá pues tener actualizados modelos tanto de comunicaciones como de declaraciones responsables. ¿Qué consecuencias tiene en el procedimiento esto? Claro, es decir, propiamente, claro, decimos, si yo hago una declaración responsable e inmediatamente puedo actualizar porque la comprobación es en diferido, ¿vale? Bueno, propiamente, como dice la sentencia del Supremo, que os cito aquí en la ficha de 22, no hay un procedimiento, a un régimen de autorización. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no hay resolución. El régimen de declaración responsable de comunicación previa lo que hace es que directamente con el escrito de inicio acaba el procedimiento, porque luego estaremos en un ámbito de una proclamación. ¿Vale? Por tanto, ¿hasta cuándo puede la Administración comprobar? Pues durante todo el tiempo del ejercicio de la actividad. Es decir, no hay acto alguno que se pueda comprobar. Luego no estamos hablando de caducidades, etcétera. Las potestades de comprobación, sigue la sentencia diciendo, de la declaración responsable de comunicación previa, no está sujeto a plazo y puede realizarse durante todo el tiempo de ejercicio del derecho o de actividad a que se refieren dichos actos del ciudadano. ¿Vale? Es decir, no hay acto en teoría. Lo que hablamos es un régimen nuevo. A ver, lo digo porque esto es importante. Esto, aquí os cito una sentencia de 2023, de marzo de este año, ¿vale? Que la tenéis también en la nota en la ficha en la nota de la ficha, ¿vale? Donde aquí lo que viene a decir es, claro, hablamos de iniciar un procedimiento, pero si yo pido una declaración responsable, por ejemplo, para hacer una construcción donde se quita la licencia y se hace declaración responsable, ¿vale? Bueno, pues ya está. Ya puedo, no tengo que esperar a que me dicten acto administrativo alguno. Entonces, la cuestión es, ¿está sujeto a caducidad el plazo de la Administración para comprobar si cumple? En teoría, como señala la jurisprudencia, no. ¿Vale? Porque no hay acto. ¿Vale? ¿Esto se entiende? ¿Lo tenemos más o menos claro? Porque, bueno, es decir, es un cambio que, si lo pensáis bien, pues es un cambio bastante importante, ¿no? En la materia de todo este procedimiento. ¿Vale? Bueno, pues si no tenéis ninguna cuestión sobre el respecto, ya hemos acabado la fase de... me preguntan qué procedimiento se seguiría en caso de no aportar la documentación. No, hombre, es decir, tú haces una declaración responsable, ¿vale? Entonces, lo que tú haces es decir que lo tienes. Si no lo tienes, estás dando algo inexacto, entonces te procedería una sanción. O te procedería a prohibirte o a impedirte que hagas la actividad. Es decir, al fin de cuentas, lo que estamos hablando, lo digo porque es preciso que esto lo interioricemos. La declaración responsable implica una comprobación en diferido, no previa. El sistema de licencias, que es lo que sustituye esto, es que yo cojo, impido una licencia de obras, hay un procedimiento de comprobación de la documentación que yo aporto, ¿vale? Y si es correcto, me dan la licencia. ¿Cómo me la dan? A través de un acto administrativo. En materia urbanística, por ejemplo, el texto refundido del AROTUP te permiten que determinados actos estén sujetos a declaración responsable. ¿Eso qué significa? Que ya no estamos hablando de un procedimiento previamente dicho. Tú presentas la documentación y es una declaración responsable y de ti depende de que lo hayas presentado todo. Si luego, cuando se produce la comprobación,
ve que falta algo o que incumple algo tal, está sujeto a una responsabilidad porque has falseado esa declaración responsable. Las consecuencias habrá que ver cada punto, ¿vale?, normativo. En esta sentencia que os decía, ¿por qué es? Porque los que se defendían decían, mire, es que ha pasado mucho tiempo desde la declaración responsable y ahora viene a decirme, dice, claro, pero es que la declaración responsable no va requerida de un acto administrativo que te dé la licencia. Si te han dado la licencia, pues entonces, claro, hay un plazo para ejercicio de restauración de la legalidad o para comprobar si la licencia se corresponde con tal, ¿vale? Pero en este caso, si te has cogido y tú lo has puesto en declaración responsable y no hay acto administrativo de alta licencia, sino que está sujeto a eso, la mitad lo puede comprobar cuando quiera. Mientras estés ejerciendo la actividad, el derecho o lo que tú hayas establecido. Por eso, cada normativa establecerá la declaración. Por ejemplo, antes hemos visto en contratos, ¿no?, que el DEUC era una declaración responsable. Y lo que hacemos es que cuando se apuntan lo que tal, lo único que ocurre es que eso se lo compruebas al que al final va a ser adjudicatario, aunque te permitía, acordaros el artículo, decir, bueno, pues se lo podemos, si dudamos de la veracidad, le podemos decir que traiga la documentación y la complemente, ¿vale? Pero sobre todo podemos ver las declaraciones responsables en elementos, por eso, claro, no todos los actos se pueden dar a declaración responsable ni tampoco a comunicación, ¿vale? Entonces, pues bueno, pero bueno, que sepamos que esto existe y que hay ejemplos evidentes en la normativa que son de aplicación. Bueno, pues nada,